Estimados estudiantes, en esta oportunidad les voy a explicar brevemente cómo tienen que desarrollar su ensayo argumentativo. En este caso, de acuerdo a las imágenes que se proyectaron en una presentación anterior, es decir, en el taller 9 y 10, ustedes pudieron ver diversas escenas en las cuales nosotros desde la mirada pedagógica podríamos abordar como temas dentro de lo que es este ensayo. Ustedes deberán de seleccionar una de esas imágenes, bueno, es decir, un tema de una de esas imágenes para poder elaborar el tema y el título. En este ensayo ustedes tienen esta estructura a la cual les compartí por medio del WhatsApp. En este caso, ustedes van a colocar el título del trabajo. Les voy a explicar un poco más acerca de la diferencia entre lo que es el tema y el título del ensayo. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen el tema, el rol docente frente al error en el proceso de aprendizaje. Aquí tengo la imagen para que ustedes me puedan entender un poquito más de lo que estoy explicando. En este espacio ustedes podrán eh, darse cuenta que aquí se encuentra la niña y está tocándose el rostro como una manera de sentirse frustrada. Ante ello, el adulto, en este caso, podría ser el padre, podría ser un docente, está con ella y le está explicando qué es lo que pasa. Quizás nosotros como educadores también deberíamos de abordar que el error forma parte del aprendizaje en todos nosotros para poder lograr una buena lección. Es natural que nos equivoquemos continuamente. Asimismo, el ministerio nos señala que la equivocación o el error que se presente durante este proceso debe ser tomado en cuenta como una oportunidad de aprendizaje, como una forma de poder reflexionar acerca de lo que nos ha pasado para poder tomar nuevas decisiones y volverlo a intentar. Bien, entonces desde esta mirada nosotros hemos planteado como tema de fondo el rol docente frente al error en el proceso de aprendizaje. Como bien saben, si bien es este el tema de fondo, en un ensayo tenemos que tomar un título que no sea directamente el tema, sino un título que busque persuadir al lector. Entonces, en este caso, se ha considerado el error un elemento clave para el aprendizaje. Bien. Luego, ustedes procederán a escribir su nombre, sus apellidos y nombres. Si lo están haciendo en grupo, colocar autores. ¿Ya? Ahora, aquí ya tienen el nombre, en este caso, de su asesora, quien les habla. Esto lo dejan tal cual, la línea de investigación. Por ejemplo, estamos, en este caso, como el tema está enfocado netamente a lo que es el error dentro del proceso de aprendizaje, entonces tendríamos que tener en cuenta la línea de investigación 2. Revisen, por favor, sus líneas de investigación. Eso lo hemos hecho en clases anteriores. Revisen el taller 7 y 8 o 5 y 6. Ahí podrán encontrar el tema referido. Bien, continuando, ustedes tienen aquí el índice. En el índice ustedes van a colocar su introducción, el número, la página de esta introducción,
Supongamos que esta es la página 1, esta es la 2, la introducción será la página 3. Entonces colocaremos el número 3. Así, consecutivamente, en el apartado segundo, o capítulo 2, ustedes podrán encontrar el desarrollo. Bien, entonces, de la misma manera, el desarrollo se va a realizar en la siguiente página. Esa fue su introducción en la página 3. El desarrollo será en la página 4. Recordemos que el desarrollo abordará 3 puntos para poder desarrollar todo el tema. Y finalmente, las conclusiones. Cada uno de los puntos que ustedes van a abordar en este desarrollo también deberán considerar el número correspondiente. Para su caso, pueden optar, en el caso del desarrollo, por un total de 2 a 3 páginas. Depende de, en este caso, cómo ustedes se explayen en su redacción. Así también, supongamos que el 2.1 se va a encontrar en su página 4, el 2.2 en la página 5 y también el 2.3 en la página 5. Consecutivamente, las conclusiones serán en la página 6 y las referencias en una página aparte, en este caso sería la página 7. Ahora ustedes, en este caso, tienen la introducción. Como sabemos de qué trata este tema de fondo, entonces yo voy a eliminar esta parte porque ya no es necesario que se encuentre acá. Entonces, para poder realizar esta introducción, ustedes deberán comenzar redactando de una manera sencilla, de tal manera que busquen que su lector sintonice rápidamente con el tema de fondo y asimismo vaya conociendo un poco más. Ustedes le van a abrir una mirada un poco general, pero interesante acerca de lo que van a referirse en este ensayo. Por ejemplo, en esta introducción podríamos comenzar por una idea, por una situación que usualmente puede ocurrirle a cualquiera de nosotros. Podríamos colocar una pregunta, tal vez, o también un ejemplo, como el siguiente caso. Un nombre cualquiera. Juan, un niño de 7 años de edad, asiste con regularidad a su escuela. Muy emocionado, sienta y escucha la clase de su docente. Sin embargo, durante la actividad de matemáticas del área para especificar, su rostro cambia al darse cuenta que no se siente muy seguro de poder, además, resolver un problema que su maestra le ha asignado. Finalmente, el niño se siente triste, frunce el ceño y deja correr por sus mejillas
algunas lágrimas. Esta situación, ¿qué podríamos decir sobre esta situación? Es un momento en el cual dentro de la redacción nos ponemos a pensar acerca de lo que comúnmente suele pasar en las aulas. Es por este motivo que vas dándole tu propia mirada, también tu propia creatividad de cómo escribir lo que tú piensas, lo que tú has visto y lo que tú sientes, porque tú también eres estudiante. Entonces, frente a ello, comenzamos a recordar y continuamos nuestra redacción. Bien, entonces hemos partido aquí, por ejemplo, de una situación, una casuística que suele pasar en las aulas, ¿no? En las clases, cuando ustedes también han ido a su práctica. De esta manera, vamos a continuar redactando, pero ya aterrizando directamente a lo que va a abordar nuestro ensayo. Bien, volvemos a leer la última oración. Dice, finalmente el niño se siente triste, frunce el ceño y deja correr por sus mejillas algunas lágrimas. Esta situación se presenta de forma continua en las aulas de clase, sobre todo en los niveles de educación. ¿De qué tipo? ¿De qué nivel? Básica, ¿verdad? Hasta ahí. Podríamos hasta aquí terminar este primer párrafo y ahora vamos a dar este toque más general e introducirnos al tema. De acuerdo con lo señalado en el caso presentado, es importante mencionar que actualmente aún se sigue observando que muchos estudiantes se frustran o quizás, o en su mayoría, podríamos decir, ¿no? No acepta equivocarse. Ello se convierte, vamos a ponerle un punto y coma, o un punto seguido, perdón, ello se convierte en una gran preocupación para los docentes, debido a que desde las películas actuales se habla que el error forma parte del aprendizaje de todo estudiante y es una oportunidad para mostrar o demostrar su capacidad de resiliencia. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a verificar siempre, jóvenes, vamos a verificar que lo que nosotros vamos explicando, ¿ve? Aquí ya podemos ver un poquito más que el segundo párrafo está enfocando directamente al título que hemos elegido. Bien, entonces en el tercer párrafo ustedes pueden considerar algún autor. Por ejemplo, para esta oportunidad voy a ingresar a
Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar, por ejemplo, ello se convierte en una gran preocupación aquí, es una oportunidad, ¿ya? Podríamos decir aquí también, y es una oportunidad para demostrar su capacidad de resiliencia, ¿ya? Esto está enfocado a los aprendices, ¿no? En este caso, a los estudiantes. Ujú. Acá podríamos poner, y a su vez es un, un espacio para que los docentes fomenten la retroalimentación como una forma que sus aprendices, ¿no? Vamos a tomar un poco la idea de la autora, realicen, recordando que quienes van a realizar esta corrección no somos nosotros, sino vamos a fomentar que ellos mismos, es decir, que los estudiantes por sí solos reflexionen sobre en qué parte se equivocaron de manera autónoma, realicen una corrección efectiva. ¿Ya? Entonces aquí colocamos la cita. Muñoz, el apellido de la autora y el año de su publicación. ¿Cuándo fue? 2021. Miren, estamos trabajando con material informativo, en este caso un artículo científico actualizado. Bien, entonces recordemos que este tipo de citas jóvenes son tipos de citas parafraseadas. Cualquier consulta que quieran hacer, ustedes tienen el APA. Bien, ahora, este APA les he compartido también por el WhatsApp. Es una guía didáctica para que ustedes puedan leer este material y puedan comprender cómo se hace, cómo se tiene que elaborar las citas. Hay tipos de citas textuales y citas de parafraseo. Lo que más se sugiere es que ustedes utilicen citas de parafraseo. Bien, entonces siguen escribiendo y finalmente, cuando lleguen a su último párrafo, vamos a suponer que ustedes ya han avanzado hasta aquí. Bien, entonces tienen que especificar o tienen que proponer una pregunta que motive a quienes, a los lectores, a conocer el propósito de tu ensayo. Entonces, vamos a colocar una frase. De acuerdo con lo señalado en líneas anteriores, es preciso considerar la siguiente interrogante. Entonces, colocamos la pregunta. ¿Qué queremos lograr con nuestro público lector? Por ejemplo, si quiero conocer o explicar la importancia del error, mi pregunta será, ¿cuál es la importancia del error para, mire, no me voy a salir del título? ¿Para qué? Dice un elemento clave para el aprendizaje. Entonces, podríamos colocar de esta manera. Si no quiero colocarle así, voy a volver a mi título, ¿ya? Y voy a copiarlo para que sea más sencillo. Entonces, lo pego aquí y voy a colocar en forma de pregunta. ¿Por qué el error se convierte en un elemento clave para el aprendizaje? ¿Ah? Ahora que ya tengo esta pregunta, digo, a partir
de esta mesa o pregunta, el propósito del presente ensayo se orientará a, ponemos dos puntitos, que es, por ejemplo, si digo un por qué, quiero explicar, quizás depende de cómo tú quieras hacer tu redacción. Si tú quieres explicar o tú quieres reflexionar, también podría ser válido. No hay ningún problema. Recuerden que el ensayo es un texto argumentativo y mediante una descripción sencilla, pero sugerente a su vez, ¿no? Donde tú también lo enriquezcas con otros autores que van a fundamentar tus ideas. Entonces es un tipo de texto más abierto que te permite ser más creativo. Entonces, por ello, te sugiero que este propósito va a variar, depende de ti como investigador. Bien, entonces tenemos aquí, a partir de esta pregunta, el propósito del presente ensayo se orientará a reflexionar sobre, ¿qué? Sobre el error como un elemento clave para el aprendizaje. Puedes completar, si gustas, la idea de los estudiantes. Muy bien, hasta ahí tú tienes ya el propósito, unas líneas más abajo, en otro párrafo, colocas de esta manera. El siguiente capítulo vas a hacer conocer al lector un preámbulo de lo que tú vas a abordar en los siguientes capítulos. En este caso, correspondiente al desarrollo. De esta manera, el siguiente capítulo abordará puntos específicos referidos a y colocas los subcapítulos. En este caso podría ser, depende de lo que tú plantees. Por ejemplo, una forma de poder ayudarte con ello es aquí. ¿Cuáles son los subtemas que vas a abordar en tu desarrollo? Podría ser, por ejemplo, el error a lo largo del tiempo. Podrías hacer un preámbulo del contexto, ¿no? De cómo fue el error en todo este tiempo, quizás en el siglo XX al siglo XXI en el que nos encontramos, ¿no? O si no, en grandes aspectos de cómo fue el error asimilado por los maestros a lo largo del tiempo. Bien. Otro punto sería el error, podría ser también, o ver la educación actual frente al error de los estudiantes. ¿Cuál es la mirada, no? Puede ser en todo caso, así con ese término. Mirada de la educación actual frente al error de los estudiantes. ¿Podrías explicar, ayudar al lector a que reflexione un poco cómo es ahora, cómo se viene enfocando, cómo se viene fomentando, ¿no? Ver al error con otros ojos, ¿no? Ya ha ido cambiando, ya no es lo mismo. Ahora es una oportunidad para que el estudiante pueda seguir aprendiendo aún más. Más aprendemos cuando nos equivocamos que muchas veces cuando acertamos, ¿verdad? Porque cuando tú te equivocas, constantemente estás volviéndolo a intentar
y de esta manera tu aprendizaje se hace más práctico y entiendes más de qué trata una situación, un problema o de qué aborda la nueva información que va ingresando al cerebro. ¿Bien? Entonces, podríamos considerar esta y una última más, ¿no? Podríamos enfocar en este caso a nuestro contexto, sí, también, ¿no? En el Perú, por ejemplo, la labor del docente, podríamos decir peruano, sí, podríamos decir, y si no quisiéramos abordar un poquito desde una mirada más amplia, porque quisiera tomar en cuenta algún otro contexto, países. Y podríamos decir la labor del docente durante el proceso de aprendizaje. Considerar otros términos para ir variando, ¿no? La labor pedagógica durante el proceso de aprendizaje o durante, podríamos especificar, ¿no? Durante el error, ¿sí? Del estudiante. ¿Cuál debe ser esta labor del docente? Cuando el estudiante se equivoca, ¿no? ¿Listo? Entonces, cuando tienes estos puntos, supongamos, esto es un ejemplo, eso es para que ustedes se guíen. Y cuando hagan su desarrollo, ustedes lo van a colocar así, chicos, miren, van a colocar en negrito, entonces, ahí van a hacer la descripción, vamos a colocarle acá, van a hacer, igual van a comenzar a redactar cada uno, los que estén haciéndolo en grupo, pueden abordar cada uno una parte para que vayan avanzando. Por ejemplo, ¿qué va a ser el error a lo largo del tiempo? Va a explicar cómo ha sido, cómo han visto los maestros desde tiempos atrás, cuando el estudiante se equivocaba, por ejemplo, eh, sometía a los estudiantes a un tipo de castigo, ¿no? Y cómo eso fue modificándose con las nuevas metodologías hasta llegar a la actualidad, ¿no? En la cual vemos que ya los docentes tienen otra mirada. ¿Por qué? Porque la psicología también ha ido avanzando y nos dice que cuando un estudiante se equivoca no hay que frustrarlo, ¿no? Es algo natural equivocarse y podemos mejorar. Hay que reflexionar sobre nuestros errores. Es por ello que también hablamos bastante de la metacognición. Ustedes pueden ir encontrando bastante material al respecto. Cuando ya terminen de hacer la redacción, jóvenes, lo que tienen que hacer es ya desarrollar sus conclusiones. En este caso, la primera conclusión será de acuerdo a qué? A la intención principal de tu ensayo, al propósito. Entonces, colocas acá para que tú te guíes esta partecita, solamente como una muestra, no para que lo coloques tal cual, solamente lo dejas para que te guíes, ¿sí? Te guías y, por ejemplo, dices reflexionar sobre el error como un elemento clave para el aprendizaje de los estudiantes. Entonces dirás, primera conclusión, ¿no? Como es una reflexión, vas a colocar, se reflexiona que el error se convierte en un elemento indispensable para el proceso de aprendizaje
por qué y explicas por qué. Luego, cuando ya acabaste, ahora sí retiras esto porque ya acabaste tu primera conclusión. ¿Listo? Ahora sí, voy a colocar aquí, ya, que se note así. Y ya cuando haga la segunda conclusión, voy a colocar segunda. Ahora, por otro lado, ustedes dirán, profesora, ¿cuántas líneas debe de tener mi conclusión? Eso va a depender de cada uno. Recuerden, la primera conclusión tiene que ser un párrafo, nada más un párrafo para cada conclusión. Recuerden, no debe ser tampoco conclusiones muy concretas, muy simples. Tienen aquí que enriquecer ustedes también porque han desarrollado todo un trabajo. Las conclusiones son el extracto de cada parte que han abordado en su trabajo. Si bien es cierto, la primera corresponde a lo que es el propósito principal, las segundas van a tomar en cuenta los subtemas que han visto en cada uno. Por ejemplo, ustedes tenían el error a lo largo del tiempo. Eso será para el segundo, ¿verdad? Van a seguir la misma dinámica para que esto sea coherente, porque si no, no va a tener su trabajo ese nivel de coherencia. Cuando ustedes también les toque hacer una tesis o sus monografías, sus informes académicos, también tienen que seguir la misma secuencia, jóvenes. Por ello, estoy aquí un poquito de qué aborda cada uno de estos apartados, cada uno de estos capítulos, ¿ya? Ahora, si tú tienes 3 puntos que has desarrollado, se supone que te falta un último. Será la conclusión cuarta. Cuarta conclusión. Entonces aquí tú vas a colocar cuarta y pones el último punto. ¿Ya? Entonces, una vez que colocas aquí, ya tienes esto, comienzas a explicar cada uno de estos y para que te guíes tienes que responder a esto que está resaltado, ¿ya? Una vez que tú realizas tu explicación, ¿no? Vas a colocar, ¿no? El error a lo largo del tiempo y sigues tu redacción. Bien, esto va a ser sin negrita. Y cuando termines, ya lo retiras. De la misma manera, lo que va a pasar aquí, ya continúas y retiras. Ya, retiras así y finalmente la última. Puedes cambiar un poco aquí la forma, sí, ¿no? Puedes ir variando la labor pedagógica durante el rol de los estudiantes. Es una situación que, ¿no? Entonces vas explicando, ¿ya? Cuando terminas hasta aquí, muy bien, ya prácticamente has concluido tu trabajo. ¿Qué te faltaría para terminar? Tus referencias. Entonces, en tus referencias tú colocarás solo aquellos artículos, libros, todo las citas nada más, en función a las citas. Por ejemplo, si en la introducción nada más, miremos, con el caso hemos seleccionado, ¿no? Hemos seleccionado a esta autora, Muñoz. Voy a colocarlo aquí. Voy a colocar su apellido. Ya no voy a colocar los paréntesis.
voy a colocar Muñoz, su inicial era B, ¿no? Porque era Belén. Entonces pongo el apellido, el inicial de su nombre, entre paréntesis la referencia del año, ¿ya? El año, cuando lo publicó, el nombre de su publicación, acá está, ya, ya está, acá está, lo coloco, ya está, muy bien. Ahora, ¿qué voy a colocar? El nombre de la revista. ¿Cómo se llama la revista? ¿Ya? Una manera también de que te puedas ayudar está aquí, miren, aquí está. La revista se llama Lexis, volumen 45, número 1. Entonces, lo coloco aquí, ¿ya? Este término vol le voy a quitar y le voy a poner, ¿ya? Por el número 45, acá Lexis, coma, para variar acá, el número y dónde se encuentra ubicado, mira, dónde se encuentra, aquí está, ¿ya? Profesora, ¿hay otra manera también de poder hacer esta referencia un poco más sencilla? Sí, algunas bases de datos como Cielo te dan esta oportunidad de poder encontrar también el mismo artículo, ¿no? En formato PDF. También te dan la opción, esto no sé si es de Cielo o de Alnet, pero te dan esta opción de cómo citar a este autor. ¿Ya? Puede ser acá, Sudoy, esto va de acuerdo a la APA sexta edición, y acá le coloco, ya, y le pongo el doy. Lo que sí es la revista va a entrar en cursiva, ¿ya? Ahora entonces, a ver, vamos a verificar aquí referencia. ¿Cómo citar este artículo? Acá Cielo te da opciones, miren. Tienes, por ejemplo, aquí, lo que nosotros, ¿qué cosa trabajamos? Es el APA. Entonces, está hasta aquí. Ah, ¿ven? Como este está en séptima edición, no te da recuperado de. Ustedes lo van a considerar porque está en APA, esta está en APA séptima. Ustedes tienen que hacer en APA sexta edición. Además, nosotros solamente consideramos el primer apellido y la inicial del nombre. Bien, aquí está con todo. Por eso es importante recalcarles aquí que solamente vamos a considerar de esta manera. Nos faltó aquí el número de páginas, ¿no? Entonces vamos a colocar también aquí el número de páginas. Y eso sería todo para lo que son las referencias. Estas referencias van en un orden alfabético. Si por ahí encontraste, por ejemplo, el apellido Aguilar, ¿no? De un autor, consideraste Aguilar, lo colocarás antes de Muñoz, de la misma manera. Ahora, cuando terminas tus referencias, tú te dirás, profesora, ¿cuántas referencias tengo que haber considerado? ¿Ya? Hasta 10 puedes trabajar, 10 referencias. ¿Ya? Entonces, yo creo que sí te va a alcanzar porque en tu desarrollo, por lo menos aquí tomarás en cuenta, en tu introducción hemos tenido en cuenta uno, podría ser acá uno más, acá en tu desarrollo podrías considerar en este primer punto 2, aquí también, quizás acá 3, dependiendo, ¿ya? Entonces, los vas colocando así y eso sería todo. Entonces, cualquier consulta me pueden ir enviando para poderles apoyar si es que tuvieran alguna inquietud. Bien, de mi parte, eso sería todo, estimados estudiantes, y nos encontramos en la siguiente sesión.